Este ejercicio corresponde al año 2018 de la prueba EBAU de la opción A de junio, el ejercicio 2, y nos piden calcular o esbozar el recinto entre estas dos funciones que nos dan y luego calcular los puntos de corte entre dichas gráficas. Vamos a empezar por la función g de x y para eso vamos a tratar con una función nueva, h de x, que será x cuadrado menos 2x, la misma función g de x pero sin el valor absoluto, que como vemos es una parábola, como el coeficiente de x cuadrado es positivo, una parábola abierta hacia arriba tendrá esta forma, y vamos a calcular corte con los ejes y el vértice, y con eso podríamos ya fácilmente dibujarla. El corte con los ejes, vamos a empezar con el eje OX, tendríamos que hacer y igual a 0, o lo que es lo mismo, resolver la ecuación igualando la función a 0. Se puede utilizar la fórmula de la ecuación de segundo grado o sacamos factor común la x y ya obtenemos las dos soluciones. Una es la x igual a 0 y la x igual a 2, que nos generan los dos puntos de corte con el eje x, el 0, 0 y el 2, 0. Con el eje y, pues hacemos lo mismo. En este caso, x es la que tiene que ser igual a 0 y para ello sustituimos en la función la x por 0 y obtenemos 0, con lo cual también tenemos el punto de corte con el eje y que coincide con uno del eje x, que es el origen. Para hallar el vértice, lo que hacemos es una de dos, o aplicamos la fórmula para hallar el vértice o derivamos la función, perdón, no es g de x, sino que será la derivada de h, que será 2x menos 2. E igualamos a 0. Eso significa que obtendremos x igual a 1. Y por tanto, el vértice está en el punto 1, menos 1. Ya con estos datos podemos dibujar la función, que aquí la tenemos. Y esta será la función h de x. Vemos el punto de corte del 0, 0. Aquí está el 2, 0. Y aquí estaría el vértice 1, menos 1. Pero claro, esta es h de x. Para obtener g de x tenemos que aplicarle el valor absoluto a esa función. O lo que es lo mismo, lo que tenemos que hacer es la parte negativa que obteníamos en h de x, convertirla en positiva y por tanto esta función tiene el vértice en el punto 1, 1. Y esta ya sería la función g de x. Para dibujar ahora f de x, hacemos el mismo trabajo que con h de x. Primero con f de x, hallamos el corte con el eje x. Para eso y es igual a 0. En este caso es 6x menos x cuadrado es igual a 0. Y obtenemos dos valores. Uno que es x igual a 0 y el otro x igual a 6. Por tanto, el corte con los ejes es el 0, 0 y el 6, 0. Con el eje y tenemos que hacer x igual a 0 o lo que es lo mismo, f de 0. Perdón, no es la derivada, es f de 0. Y f de 0 nos da 0. Por tanto, corta al punto 0, 0. Como el coeficiente de x cuadrado de f de x es negativo, significa que es una parábola abierta hacia abajo. Y con estos datos ya podemos dibujar ambas funciones que tenemos aquí, con lo cual tendríamos
la función g de x, que hemos visto que corta en el 0, 0 y en el 2, 0, y la función f de x que corta en el 0, 0 y en el 6, 0. Y el vértice lo tiene, que no lo hemos hallado, pero lo podemos hallar, derivando f' sería 6 menos 2x e igualamos a 0. Con lo cual x es igual a 3. Eso significa que el vértice estará en el punto 3 y ahora sustituimos en la función f de x y a sustituir saldría 18 menos 9 sería 9. Por tanto, el vértice lo tenemos aquí en el punto 3, 9. Ya tenemos las dos funciones dibujadas y después nos ponían también que calculásemos los puntos de corte de dichas gráficas. Para poder calcular el corte, lo primero que tenemos que pasar es la función g de x a una función definida a trozos. Y para definir un valor absoluto, primero tenemos que estudiar el signo de la función que hay dentro del valor absoluto. Ahí tenemos x por x menos 2 dentro del valor absoluto, que como hemos visto antes se anula en 0 y 2. Si estudiamos el signo de esa expresión, vemos que esa expresión antes del 0 es positiva, entre 0 y 2 es negativa y después del 2 es positiva. Por tanto, la función g de x definida a trozos, de momento tenemos tres intervalos. Si x es menor que 0, si el 0 es menor o igual que x, menor o igual que 2, y si x es mayor que 2. Voy a recordar que el igual, aquí en el 0 podríamos ponerlo en el primero, la primera intervalo o en el segundo, da igual. Lo que no podemos es ponerlo en los dos a la vez. Igual pasa con el 2. Podríamos ponerlo en cualquiera de los dos, pero no en los dos a la vez. He decidido poner los dos en el centro y ya está. Pues en los intervalos donde es positivo, ponemos la función tal cual está dentro del valor absoluto, y en los intervalos donde es negativo le cambiamos de signo a toda la función dentro del valor absoluto. Y ya tenemos esta función definida a trozos. ¿Por qué? Porque para nosotros ahora hallar el punto de corte de la función de las funciones, tenemos que ver cómo corta en cada uno de los intervalos. Primero vamos a cortarlo en la función f de x con la función x cuadrado menos 2x. En este caso, resolvemos esta ecuación y saldría que 4x, o sea, perdón, 8x, si paso este menos 2x sumando al primer miembro, es igual a 2x cuadrado. Si paso este x cuadrado sumando al segundo miembro. Eso significa que nos salen aquí dos valores. X igual a 0 y x igual a 4. Eso significa que la función f de x con la rama externas de la función g de x, o sea, de la izquierda y el de la derecha, corta en los puntos 0, 0 y en el 4, 8. Si sustituimos el 4, pues o en f o en g, da igual. Y segundo, si cortamos 6x menos x cuadrado con la función menos x cuadrado más 2x, obtenemos que 4x es igual a 0. O sea, porque hemos pasado el 2x restando al primer miembro, y el x cuadrado, que está negativo, pasa positivo al segundo y se anulan. Por tanto, sale el punto x igual a 0. Por tanto, corta en el 0, 0. En este caso no ocurre, pero si nos ocurriese que uno de los valores de corte no estuviese
en el intervalo donde está esa función, por ejemplo, en este primero que hemos cortado con x cuadrado menos 2x, nos hubiera salido x igual a 1, ese valor no podríamos tomarlo, porque esta función, la x cuadrado menos 2x, no está en el intervalo donde está el 1, que sería el intervalo central. En este caso no tenemos ese problema. Y de paso ya tenemos aquí una región y las funciones representadas, y vamos con esta gráfica a hacer el segundo apartado del ejercicio, el apartado B, que sería hallar justamente esta región, que como vemos está dividida en dos trozos, porque la función g de x está dividida en 3, pero la región toma parte del intervalo central, que sería este, y la parte roja sería la que toma parte de g de x, pero del tercer intervalo. Por tanto, la región, que en verdad sería la integral entre 0 y 4 de f de x menos g de x, o sea, la diferencia de la función superior menos la inferior, lo vamos a tener que dividir en dos partes. Una que será la integral entre 0 y 2, que sería el primer intervalo, donde la función g de x sería la que aquí mostramos en medio, sería 6x menos x cuadrado menos justamente la función que está en el intervalo medio de g de x. Sería menos x cuadrado más 2x, diferencial de x. Y le tendríamos que sumar la integral entre 2 y 4 de también, evidentemente, f de x, menos la función definida en el intervalo a partir del 2, que es la tercera, que sería x cuadrado menos 2x diferencial de x. Y ahora ya, cuando hagamos estas dos integrales, tendremos el área definida por ambos. Si nosotros simplificamos antes de integrar, la integral entre 0 y 2, x cuadrado se simplifican, y que daría 4x diferencial de x. En la segunda integral, entre 2 y 4, simplificando, tendríamos 6x más 2x, 8x, menos 2x cuadrado, diferencial de x. Son integrales polinómicas y por tanto son sencillas. La primera, evidentemente, serían 2x cuadrados, que está entre 0 y 2, más la segunda sería 4x cuadrado menos 2x cubo partido por 3, definida entre 2 y 4. Nos queda tan solo sustituir el límite superior. Aquí el límite superior a sustituir el 2 saldría 8 menos 0, si sustituyo el 0, más, si ahora yo sustituyo el 4 en la expresión, saldrían 64 menos 128 tercios, menos sustituir el límite inferior, que es el 2, que sería 16 menos 16 tercios, sustituir nada más. Sumándolo todo, tendríamos 56 tercios unidades cuadradas y ya tendríamos el área generada por las dos funciones.